Buenos días. Eh, bueno, me presento otra vez. Soy Ismael de la Iglesia, por los que no habéis visto la anterior clase de bioinformática. Y bueno, voy a ser el docente de esta clase sobre estadística. No sé si alguno, bueno, supongo que sí sabe lo que es la estadística y habéis trabajado con ella, pero el objetivo de esta clase realmente es conocer un poco la importancia de la estadística en la biomedicina y centrarnos principalmente en la estadística descriptiva, ¿vale? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Vale. No quería entrar demasiado en profundidad en la estadística y en teoremas y en probabilidades, porque, bueno, yo como bioinformático y bioestadístico en mi servicio, lo que veo es a muchos clínicos que, bueno, pues nos llega información y simplemente pues que tenemos que procesarla de la mejor manera posible. Entonces, lo que habitualmente ocurre es que un clínico o un investigador tiene complicaciones o dificultades para, bueno, pues para llegar a conclusiones con sus datos, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de estadística, pero de una forma un poco más ligera, no como una asignatura un poco de matemáticas, sino como una herramienta que hace que la ciencia médica sea capaz de ser confiable y ser útil para los pacientes, ¿no? Entonces, creo que el subtítulo que he puesto a esta presentación, que es, bueno, pues de los datos al conocimiento, bueno, pues es una buena manera, ¿no?, de empezar la presentación, porque tener datos no es suficiente. También tenemos que convertirlos en conocimiento que se pueda aplicar y en conocimiento que nos puede permitir, ¿no?, llegar a alguna conclusión. Entonces, em, podemos tener datos, pero tenemos que tener análisis estadísticos rigurosos para poder simplemente convertir estos datos en conocimiento aplicable, ¿no? Entonces, creo que esta clase, tanto si sois médicos como si sois investigadores en biomedicina o en general estudiantes de ciencias de la salud, pues os va a dar como claves, ¿no?, para poder entender bien, bueno, pues qué es lo que buscamos o qué es lo que entendemos cuando hablamos un poco de estadística, ¿no? Entonces, em, ¿por qué la estadística no es algo opcional en biomedicina? ¿O por qué la estadística es algo fundamental dentro de una clase pues, bueno, pues de investigación, dentro de un hospital, ¿no? Pues bueno, primero la estadística es el pilar de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en biología, en medicina, en biomedicina, los datos son muy complejos, son heterogéneos y a menudo son muy ruidosos. Esto hace que necesitemos herramientas que nos permitan distinguir la señal biológica del ruido. Y esto es exactamente lo que hace la estadística, ¿vale? La estadística nos va a permitir distinguir bien el ruido o las señales de fondo de una verdad, pues bueno, pues de como una señal clara biológica. Segundo pilar, nos va a permitir tomar decisiones clínicas informadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada vez que un médico toma una decisión clínica, por ejemplo, tratar a un paciente con cáncer con una quimioterapia en concreto o con una inmunoterapia en concreto, o cada vez que una agencia reguladora toma el paso de aprobar un medicamento, lo hace siempre de forma respaldada. ¿Respaldada en qué? Pues bueno, pues respaldada en análisis estadísticos que han demostrado en ensayos clínicos habitualmente que, bueno, pues el fármaco en este caso tiene un beneficio real y supera al riesgo bueno, pues de la propia infusión de la quimioterapia, ¿no? Entonces, pues en el caso del cáncer, eh, bueno, pues el estar tratado con quimioterapia supone un beneficio claro eh, al no ser tratado para que, pues bueno, pues uno supone un exitus y el otro una curación o al menos una cronificación. Y por último, y por tercer pilar, tenemos la validez y el rigor. ¿Por qué? Porque un ensayo clínico sin estadística sólida no es nada, no tiene ningún tipo de credibilidad. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque toda aquella decisión clínica, como hemos dicho anteriormente, porque todos los pilares están un poco relacionados entre ellos, tienen que estar sustentados en algo, ¿no? Entonces la estadística es en aquello en lo que se sustenta. En cuanto a revistas científicas, por ejemplo, bueno, pues tener una buena estadística o un buen equipo estadístico detrás es importante para tener una buena publicación. Eh, bueno, seguramente que muchos de vosotros habéis trabajado con p-valores, pero seguramente también muy poco sepáis lo que es, ¿no? Eh,
bueno, pues realmente necesitamos gente que sepa interpretar esos resultados para poder obtener conclusiones realistas, ¿no? Ya sabemos por qué es importante la estadística dentro del mundo de la biomedicina. Y bueno, ahora creo que tenemos que saber un poco sobre los datos, ¿no? Con los que trabajamos, qué es un dato, bueno, y de qué se encarga la estadística en biomedicina, ¿no? Bueno, la bioestadística o la estadística en general se puede distinguir como en tres subclases, ¿no? Por así decirlo, subclases, porque no son subclases, sino que son etapas de la estadística. Tenemos una estadística descriptiva, que, bueno, pues le he puesto en color rojito, que es la principalmente recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad. Eh, Todo es estadística, ¿vale? Desde tareas tan sencillas como, mm, por ejemplo, ir por la calle y encontrarnos un billete, por ejemplo, pues bueno, no deja de ser una probabilidad, ¿no? Una estadística, pero también hay pues estadísticas mucho más complejas como las que pueden llevar detrás todos los procesos de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva es aquella que se encarga de recoger, sistematizar, ordenar y presentar los datos referentes a un fenómeno. ¿Con qué intención? Con la intención de deducir las leyes que rigen estos fenómenos. Y esto es la estadística de la probabilidad, que se basa en estudiar cómo es probable que ocurran pues, ciertos eventos, ¿no? Eh, pues por ejemplo, eh, la probabilidad de que en un dado nos salga un 6, bueno, pues será un sexto, ¿no? Entonces, esto es una ley que rige el fenómeno del azar en el caso del dado de 6 caras. Y también relacionado con esto, tenemos la estadística de la inferencia, que es poder hacer predicciones sobre los resultados que hemos obtenido y, por tanto, tomar decisiones o conclusiones debido a estos resultados. Y estas tres subclases, aunque parecen muy diferenciadas, realmente están bastante relacionadas. No podemos llegar a una sin la otra, ¿vale? Eh, es decir, no podemos llegar a inferir causalidad, por ejemplo, sin antes pasar por estadística probabilística y descriptiva. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestras cohortes, tenemos que describir entonces nuestra cohorte, tendremos que estudiar pues si el proceso está relacionado pues, con la población, por ejemplo, es decir, estamos ya extrayendo una probabilidad y luego tomaremos decisiones y por tanto la estadística de inferencia. Bueno, ¿cuáles son los pasos de un análisis estadístico? Vale, primero tenemos que plantear una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Pues una hipótesis, para aquellos que nunca hayáis hecho investigación o que no lo hayáis visto, es simplemente obtener una pregunta de investigación, ¿no? Pero contestada. Es decir, eh, si la pregunta de investigación, en este caso, por ejemplo, fuese, eh, ¿el tabaco es un driver del cáncer de pulmón? Pues la hipótesis que tendríamos sería que los fumadores sufren más cáncer de pulmón que los no fumadores. Pero claro, esto supone una población y las poblaciones hay que definirlas. Eh, ¿Qué es la población de este estudio? Pues bueno, primero tenemos que definir bien qué es un fumador. Una persona que fuma un cigarro de fiesta es un fumador. Un cigarro que fuma, perdón, una persona que fuma un cigarro cada 3 años es un fumador. O un fumador es aquella persona que fuma más de 5 cigarros al día. ¿Qué es un fumador? ¿Qué tipo de cáncer estamos mirando? ¿Cáncer de pulmón, pero no microcítico? ¿Qué tipo de cáncer de pulmón? Con ciertas mutaciones. Pues hay que definir bien la pregunta, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues también podríamos entrar a debates dentro del propio grupo de investigación sobre temas un poco controvertidos, como por ejemplo, en este estudio, un fumador pasivo, un fumador, bueno, pues que realmente es fumador por la sociedad. ¿Se consideraría fumador? Bueno, pues todas estas preguntas son parte de la toma de decisión sobre la hipótesis. A continuación, tenemos que decidir qué datos recogemos, que es el diseño experimental, que es muy importante. Un buen proyecto no es nada sin un buen diseño experimental. Por eso es muy importante contar con equipos bioestadísticos y bioinformáticos que nos ayuden un poco a diseñar, ¿no? nuestro proyecto. Es decir, tenemos que saber qué individuos pertenecen al estudio. Pues, por ejemplo, en el caso de que queremos estudiar casos y controles de un cáncer de pulmón, tenemos que coger a fumadores y a no fumadores. Para estudiar
pues cuántos fumadores tienen cáncer de pulmón y cuántos no fumadores tienen cáncer de pulmón. Y además tenemos que definir los criterios de exclusión y los de inclusión. Pero ¿cómo elegimos los criterios de exclusión? Bueno, pues todo aquello que creemos que puede afectar al outcome de nuestro estudio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de estar mirando cáncer de pulmón, pues quizás podemos eliminar todos aquellos pacientes que tengan mutaciones de TP53 que sean germinales o aquellos pacientes que en general tengan mutaciones germinales. Bueno, pues una serie de medidas que nos puedan ir ocurriendo para mejorar un poco la población de estudio y la toma de muestras. Y por otra parte tenemos la recogida de variables. Las variables es toda aquella información que vamos a recoger de nuestros pacientes o de nuestras muestras. Por ejemplo, ¿qué variables pueden afectar al desarrollo de cáncer de pulmón o no? O cómo podemos predecirlo, ¿no? Por ejemplo, pues igual podemos coger parámetros analíticos como la ferritina, como la LDH, como la proteína C reactiva, hemoglobinas. Podemos coger parámetros de AP como el propio tipo del pulmón para ver si encontramos relaciones, ¿no? Por último, pasamos a la estadística descriptiva, que es resumir los datos obtenidos. Por ejemplo, pues el tiempo medio entre comenzar a fumar y ser diagnosticado de cáncer de pulmón. El porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón, fumadores, no fumadores. El porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón con mutación en RAS o sin mutación en RAS. Y a partir de ahí podemos hacer una inferencia sobre la población. Es decir, como ver un resultado. Es decir, veríamos, por ejemplo, que los fumadores sufren de más cáncer de pulmón agresivo que los sujetos que no fuman. Y con esto, pues podemos cuantificar la confianza en nuestros resultados, bueno, pues con un nivel de significancia que se llama p-valor, que lo estudiamos un poco más adelante, pero básicamente es la probabilidad, por así decirlo, de que nuestro resultado no se deba al azar. Eh, bueno, antes de todo, de seguir con todo esto, creo que tenemos que definir qué es una variable, porque eh, quizás hablamos mucho de variables sin saber lo que es, ¿no? Y una variable no deja de ser una característica que medimos en un sujeto de estudio, en cada paciente, en el caso del cáncer de pulmón. Y su clasificación determina qué tipo de análisis podemos hacer. Bueno, entonces lo que viene a ser realmente es toda la información de la que disponemos de cada individuo, ¿vale? Estas son las variables. Y tenemos distintos tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas, que son aquellas que describen categorías no numéricas. Por ejemplo, tenemos variantes nominales que no pueden ser ordenadas, no tienen ningún orden inherente, como pues el sexo, el grupo sanguíneo, la presencia o ausencia de una enfermedad, y tenemos también, pues, ordinales que pueden ser, pues, pueden seguir un orden lógico, ¿no? Pues puede ser el dolor en una escala numérica del 1 al 5, el estadio tumoral, que también va pues, del 1 al 4. Y la discapacidad, por ejemplo, también sería una variable cualitativa ordinal. Y os podéis preguntar por qué no es cuantitativa, por si es numérica. Porque la ordenamos como factor. Es decir, no siguen realmente una lógica numérica, ¿no? Podríamos llamar perfectamente a la severidad del dolor, pues en vez del 1 al 5, de la al D, y sería lo mismo, ¿no? Las variables cuantitativas, en cambio, sí que son numéricas, son o bien discretas que toman valores enteros, es decir, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Que, bueno, pues puede ser el número de hijos, el número de ingresos hospitalarios, el número de mutaciones de un tumor, ¿vale? O pueden ser continuas, si siguen un valor continuo. Es decir, pueden tomar valores de 1 a 100, pero 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05, 1,10, 1,12. Bueno, cualquier valor, ¿vale? Mientras que las discretas lo pueden tomar valores enteros. 1, 2, 3. Algunas de ellas pueden ser la hemoglobina sérica, la hemoglobina glicosilada, la cantidad de LDH, la cantidad de ferritina, pues por ejemplo la presión arterial, el peso, ¿vale? Y esta clasificación importa. ¿Por qué? Porque define, como he dicho antes, las pruebas estadísticas que podamos usar en cada momento. Por ejemplo, así sencillamente, podríamos decir que las medias no se pueden aplicar a datos cualitativos, es decir, no podemos calcular la media del sexo, porque masculino y femenino no tiene media.
pero sí podemos calcular la media de la presión arterial, por ejemplo. Eh, y, por ejemplo, pues al mismo tiempo no tiene sentido aplicar un chi cuadrado, ¿no? Que es un test de variables cualitativas a una variable numérica, porque no es un test aplicable, ¿no? Entonces, es importante que sepamos un poco el tipo de variable para saber qué test podemos aplicar. Y esto es una parte, porque también es muy importante qué distribución sigue nuestros datos. ¿Y qué es una distribución? Una distribución es cómo se agrupan nuestros datos, qué tipo de estructura forman. Bueno, habitualmente seguimos una biología, se sigue una distribución normal, que vemos un poquito más adelante, ¿no? Que es la campana de Gauss, en la que la mayoría de de los individuos, las muestras, cambian dentro de un grupo concreto. Entonces tiene forma de campanita en la que los valores extremos son atípicos y los típicos son los valores centrales. Y esto es fundamental para la mayor parte de los análisis paramétricos que vayamos haciendo. Muchas variables biológicas siguen este tipo de distribución. Pues el peso, la talla, la presión arterial en una población sana. Simplemente lo habitual es estar dentro de la mediana o de la media o de la moda, que es lo mismo, lo veremos un poco más adelante. Y bueno, cuando nos salimos de este tipo de distribuciones, pues dejamos de aplicar determinados tipos de pruebas porque somos incapaces de asumir pues, ciertas características de nuestras poblaciones y por tanto existen las pruebas no paramétricas, ¿vale? Entonces tenemos pruebas paramétricas para distribuciones normales y pruebas no paramétricas para distribuciones no normales. Esto es muy importante, bueno, pues que lo conozcáis un poco para entender cómo funcionan, bueno, pues todas estas pruebas. Existen otras distribuciones como la de Poisson, la binomial, que describen, bueno, pues algunos eventos típicos en epidemiología, en genética, para, bueno, pues estudiar eventos raros en el caso de Poisson y en la binomial, pues algunos tipos de estructuras genéticas binomiales que son bimodales que tienen dos curvas, ¿vale? Ahora que sabemos qué datos tenemos, cómo podemos agrupar nuestros datos, qué es una distribución, vamos a ver cómo podemos estudiar algunos tipos de medidas. Y principalmente vamos a hablar de las medidas de datos cuantitativos. Y empezaremos con las medidas de tendencia, que seguro que conocéis, que son la media, la mediana y la moda. Suenan bastante parecidas, pero no siempre es lo mismo. La media es la media aritmética de un conjunto de observaciones. Es decir, sumamos todas las observaciones y la dividimos por el número de observaciones. Esto es la media simple. Pero eh, hay veces que tenemos que ponderar la media. Es decir, hay que darle un valor distinto a cada individuo, ¿vale? Tenemos la mediana, que es el valor que se ubica en el centro de un conjunto de datos ordenados, ¿vale? Si ordenamos un conjunto de datos de menor a mayor, imaginaos que tenemos 20 datos ordenados de menor a mayor, el dato número 10 sería la mediana, ¿vale? Y por último tenemos la moda, que es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. Es decir, mmm, tenemos 20 individuos, 5 con 2 años, 5 con 4 años y 10 con 20 años. La moda es 20 porque pues, tenemos muchos individuos con 20 años. Y aquí entra en juego la distribución, ¿vale? Esto es una distribución normal en la que tenemos, por así decirlo, una acumulación de muestras en el centro y valores atípicos a la izquierda y a la derecha del centro, ¿vale? Sigue una distribución simétrica. Y en estos casos, la media, la mediana y la moda son iguales. ¿Por qué? Porque la media de la población se encuentra en la mitad de la campana, pero es que la mediana, que también es la mitad de la población, se encuentra en la campana, y la moda, que es el valor mayoritario, también se encuentra en la campana porque es el valor más probable. ¿Qué pasa? Que esto no siempre es así. Por esto, pues perdemos la distribución normal de nuestras muestras y tenemos sesgos, otro tipo de distribuciones, en los cuales desplazamos la mediana y la moda de su sitio. Entonces, es muy importante que sepáis que en muestras no paramétricas y en muchos artículos científicos vais a encontrar que reportamos la mediana y no la media. ¿Por qué? Porque la mediana en datos no paramétricos, que es bastante habitual, tenemos bueno, pues la mediana es más exacta realmente de la medida de la población a estudiar, no tanto como la media.
¿vale? Eh, También tenemos que hablar de medidas de posición, que son formas de dividir y describir la distribución de un conjunto de datos. Y tenemos los deciles, los percentiles y los cuartiles, que básicamente es dividir la población en 10 partes, percentiles en 100 partes y cuartiles en 4 partes. Es decir, tenemos 100 muestras, las ordenamos de mayor a menor y si lo ordenamos por deciles, cada 10 muestras serán un decil. Si lo dividimos por percentiles, cada muestra será un percentil. Y si lo dividimos por cuartiles, cada 25 muestras será un cuartil. ¿Vale? Y luego también tenemos pues, medidas de variabilidad que pueden ser absolutas, como el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. La varianza, que mide cómo de lejos están los datos de nuestra mediana, perdón, de nuestra media, que es un poco difícil de interpretar por cómo se calcula, porque se calcula con las diferencias del cuadrado de la media. Perdón, sí, las diferencias de la media al cuadrado, y por lo tanto pues, pues es un poco complicado de interpretar. Y para esto tenemos la desviación estándar, que es la raíz de la varianza y por lo tanto devuelve la varianza a la unidad original y es pues, bastante más interpretable. Eh, Ahora que ya sí que sabemos qué datos tenemos y qué podemos estudiar de forma descriptiva de nuestros datos, la media, la mediana, la moda, los rangos, la desviación estándar, la varianza, ¿cómo podemos hacer conclusiones con la población? Pues mediante inferencia estadística, que bueno, pues es un poco el corazón de la investigación biomédica realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que inferir al resto de la población. Nunca vamos a poder estudiar a toda la población eh, expuesta a un factor de riesgo. Por ejemplo, nunca podremos estudiar a toda la población con diabetes y por tanto trabajamos con muestras que pueden ser pues, de más o de menos tamaño. Aquí en esta diapositiva divido en 4 partes el proceso, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir la población, que parece algo bastante obvio y bastante sencillo, pero es crítico para este proceso estadístico. Eh, Sigamos con diabetes. Hablamos de adultos mayores de 65 años, menores en España, en Colombia, en toda Europa, en Europa versus América, que tengan comorbilidades como obesidad, que no lo tengan. Bueno, pues definir bien nuestra población de estudio es muy importante para que represente realmente el problema real, ¿vale? Repito, definir la población de estudio es muy importante para que, bueno, pues muestre el problema real y que represente al problema real. Por segundo paso sería seleccionar la muestra. Es decir, hay que determinar cómo vamos a realizar nuestro muestreo para determinar la representatividad del estudio. Tenemos distintos tipos de muestreo. El muestreo aleatorio es el más habitual y da a todos los individuos la misma probabilidad de ser seleccionados para el estudio. Tenemos otro tipo que es el estratificado, que divide la población en subgrupos y toma muestras de cada uno de estos grupos, ¿vale? Entonces es un poco más sesgado que el aleatorizado o que el aleatorio simple. Pero tiene como ventaja que vamos a poder ver grupos minoritarios. Y luego los sistemáticos, que le decimos nosotros qué grupos cogemos de cada muestra. Por ejemplo, cogemos al individuo número 100, al 120, al 200, al 270. Bueno, pues elegimos nosotros los datos que queremos, ¿no? Ver. Luego vamos a analizar los datos, que bueno, es realmente pues la estadística descriptiva y inferencial que hemos visto ya, ¿no? Y por último, haremos una prueba de hipótesis, ¿no? En la que vamos a estudiar, eh, bueno, pues si la afirmación inicial de la población se contrasta con los datos de nuestra muestra y se cumple o no se cumple. Es decir, si la evidencia es suficientemente fuerte, se rechaza la hipótesis nula. Si no lo es, se mantendrá. ¿Vale? Y ahora tenemos que entrar un poco en la parte de hipótesis, que es bastante complicado de entender, ¿no? Pero siempre que hacemos un proceso estadístico, partimos de una hipótesis nula, que es nuestra pregunta de investigación que no se cumple. Por ejemplo, em, ¿los pacientes de 65 años tienen más diabetes que los pacientes menores de 65 años de diabetes mellitus tipo 2? Bueno, pues nuestra hipótesis nula es que no, que
ambas poblaciones tienen el mismo riesgo de tener diabetes, hasta que se demuestre lo contrario. Y por tanto, esa es nuestra hipótesis nula que tendremos que demostrar con test estadísticos analizando nuestros datos. De forma que si tenemos evidencias, se va a rechazar la hipótesis nula y se mantendrá una hipótesis alternativa. Eh, bueno, y ya lo único que tendremos que hacer es simplemente generalizar los resultados, ¿vale? Bueno, pues tenemos nuestros intervalos de confianza, nuestros p-valores, que nos dirán, pues más o menos, por así decirlo, cómo nos podemos creer o cómo podemos hipotetizar que nuestros resultados son más o menos generalizables a otras poblaciones, ¿vale? Bueno, es muy importante que sepáis que la estadística no prueba una verdad absoluta, sino que, bueno, pues realmente lo que dice es cuánta evidencia hay para contrastar una conclusión en una población dada. Y luego, bueno, pues intentaremos extrapolarlo a otras poblaciones, ¿no? Eh, Os he explicado un poco qué es la distribución normal, pero ahora quiero que vayamos un poco más a ello. Y tenemos que denominar qué es la normalidad, porque es un supuesto fundamental en la estadística. La normalidad realmente no es solamente un concepto teórico, sino que también es práctico. ¿Por qué? Porque no solo está subyacente a todas las teorías estadísticas que tenemos, sino que realmente la normalidad ocurre en las muestras biológicas, ¿vale? Y lo que hace es describir cómo se distribuyen muchas variables biológicas en una población. Y realmente las propiedades matemáticas, que tienen muchísimas propiedades matemáticas, son la base de mucha parte de la estadística inferencial habitual, ¿vale? Eh, bueno, como podéis ver en el gráfico, la normalidad tiene una curva completamente simétrica que sigue una serie de reglas en las que la media y la desviación estándar están completamente bueno, pues estudiadas, son totalmente simétricas. Bueno, pero lo importante es qué pasa cuando los datos no son simétricos. Bueno, pues cuando los datos no son normales, no son simétricos, que suele pasar, como los biomarcadores o como los tiempos de supervivencia o los costes de hospitalización, pues tenemos que aplicar pruebas no paramétricas, porque si no los resultados serán inválidos. Tenemos algunos test que nos ayudan a aplicar estas pruebas de normalidad, como el test de Fio-Wilk, el de Kolmogorov, o simplemente mirar un gráfico de Cucuplot o de histogramas, ¿no? Que nos van a ayudar a ver un poco la distribución de nuestros datos, ¿no? Eh, bueno, no aplicar los test correctos puede hacer que nuestro estudio se vaya a la borda. Por tanto, es muy importante que verifiquemos que realmente se cumplen estos supuestos. Entonces, sí que es verdad que mucha gente no estudia estos supuestos y encontramos literatura biomédica con bastantes errores estadísticos. Mm, Principalmente voy a resumiros cuatro de ellos. El primero es la mala interpretación de la regresión o del p-valor, Em, que, bueno, quizás es el más extendido. Un p-valor habitual de menor a 0,05 no significa que el efecto sea importante ni que, bueno, pues esto sea universal. Solo significa que si la hipótesis nula fuese cierta, la probabilidad de obtener estos datos al azar son pues menores al 5%. Em, pero es que además no solo indica eso, porque, por ejemplo, podemos estudiar cómo un fármaco reduce la presión arterial, pero imaginaos que lo reduce en una unidad, en un milímetro de mercurio, con un p-valor superestadístico. ¿Realmente es clínicamente relevante? No, no. O sea, no nos importa que un fármaco sea realmente capaz, bueno, pues de reducir una unidad, bueno, pues nuestra presión sanguínea, ¿no? Entonces, aunque sea significativo, no es relevante. Entonces, bueno, pues el p-valor solamente por sí solo no mide la relevancia de unos datos, sino que le da un poco da una idea de la probabilidad de obtener al azar unos resultados, ¿vale? Por otra parte, tenemos el mal uso de la regresión, ¿vale? Posiblemente hayáis visto o incluso hayáis usado muchas veces los modelos multivariantes, que son modelos de regresión, es decir, tenemos un conjunto de variables
clínicas que salen significativas en un modelo bivariante o univariante y queremos ver si se mantienen en un modelo multivariante. Y simplemente hacemos una regresión, un GLM en el estudio, nos lo hace nuestro estadístico y, bueno, pues nos sale significativo, X variantes. Es muy importante que seamos, bueno, que seamos conscientes de, primero, que si, bueno, pues si nuestros datos son lineales, tienen colinealidades, si tienen una varianza similar, si hay demasiadas variables incluidas para muestras pequeñas, lo que hace que se ajuste demasiado el modelo a los datos y se hagan cosas irreales, o bueno, pues no que nuestros datos no sean independientes. De forma que tendríamos pues, resultados un poco sesgados, ¿no? Y para nada reales. Tercero, sería pues, el análisis de supervivencia inapropiado. Es muy importante aplicar los modelos estadísticos de supervivencia o de Kaplan-Meier, de Cox o de Kaplan-Meier, eh, bueno, pues con supuestos específicos que se cumplan, porque si no, va a ser significativo si es real. Y por último, tenemos el sesgo de publicación. Solo se publica aquello que sale significativo y que sale real. Es decir, eh, aquellos estudios con peor valores significativos serán publicados y aquellos pues, que no son significativos no son publicados. Y esto para mí es un error porque realmente distorsiona la evidencia disponible sobre un tema. Mm, y es realmente un problema un poco más metafísico dentro del mundo de la biomedicina, ¿no? En plan, ¿por qué tenemos que publicar solo aquello que sale positivo o significativo, ¿no? ¿Por qué lo que no es significativo no es importante? ¿Acaso no es importante decir que el cáncer de pulmón mm, no está relacionado con el tabaquismo, por ejemplo, que no es la realidad, pero imaginemos, ¿no? Eh, y esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta, es si nos podemos fiar de lo que leemos. Es decir, tenemos que fiarnos de las publicaciones. Todo lo que se publica es metodológicamente sólido. Eh, Quizás esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando leamos un artículo científico, ¿no? Eh, Porque quizás para un investigador que se dedica al laboratorio tiene poca relevancia, pero para un médico es muy importante confiar en que el artículo es real, ¿no? En que las evidencias son sólidas, en que tomamos decisiones clínicas con evidencias sólidas y no con pues, evidencias de mala calidad, ¿no? Entonces, hay que ser un poco escéptico porque no todas las publicaciones son realmente honestas y útiles, ¿no? Sino que, bueno, pues hay mucha cocina detrás de las publicaciones, ¿no? Y cualquiera que se dedica un poco a la ciencia y a la investigación, pues puede saberlo, ¿no? Entonces es muy importante saber leer un artículo científico y cómo lo hacemos. Pues tenemos primero el título y el resumen. ¿Cómo podemos distinguir un artículo bueno de uno malo? Pues por aquí es un poco complicado, pero podemos ya tener algunas ideas, ¿no? Eh, Son claros, son precisos, reflejan realmente el estudio. ¿Por qué? Porque hay artículos con títulos sensacionalistas para tener un poco de clickbait, que los cliquemos y que les demos visibilidad, que no corresponden a las conclusiones. Es muy importante que el resumen pues, tenga coherencia con la estructura del diseño, con la muestra, con los resultados principales, con las conclusiones, que haya una discusión real de los resultados, ¿no? Bueno, un poco de coherencia en general, ¿no? Pedimos. Luego tenemos la introducción, que, bueno, pues quizás la parte de contexto biológico nos da un poco más igual, pero está bien justificada la pregunta de investigación, está bien identificado el gap de conocimiento, el vacío de conocimiento, como para llenarlo con nuestro estudio. Esto es fundamental porque tener una buena justificación del estudio es la base para una buena hipótesis o una buena pregunta de investigación. Pero quizás lo más importante para la evaluación crítica sea los métodos, ¿no? Que tienen preguntas bastante importantes como el diseño del estudio es el apropiado para la hipótesis, para responder la pregunta. Por ejemplo, ensayos clínicos es aleatorizado, es caso controles, es estudio de cohortes, es por ramas. ¿Es la muestra representativa de la población de estudio? ¿Es suficientemente grande para
tener potencia estadística para poder demostrar una pregunta. ¿Son los métodos estadísticos realmente suficientes y están suficientemente descritos como para poder reproducir el análisis en una corte secundaria o externa? Se verifica que se cumplan los supuestos en las pruebas utilizadas pues, para poder creer los resultados estadísticos. Y por último, los resultados en la discusión, pues bueno, las conclusiones se derivan de los datos presentados, se discuten las limitaciones del estudio, se interpretan los intervalos de confianza. Bueno, y con esto realmente llega un poco al final del tema, ¿no? En la que no hemos hablado mucho de estadística como tal a profundidad, sino que hemos hablado un poco más de la importancia de esto, ¿no? En el punto de vista biomédico, que me deja con tres mensajes que quiero destacar, ¿no? El primero de ellos es que hay que dominar los principios de la estadística para poder ser un buen investigador, o al menos rodearnos de un buen equipo investigador en bioestadística, ¿no? No se trata de entender, perdón, de ser estadístico, sino de entender lo que hay detrás de la estadística como para poder interpretar resultados con criterio y no creernos relaciones espurias, ¿no? Segundo, consultad expertos. Si no sabéis algo de bioestadística, no pasa nada. Seguro que tenéis cerca algún bioestadístico en vuestro servicio o en vuestro hospital que os pueda ayudar con el diseño del estudio, hasta en general el final del proyecto. Y no dejéis que bueno, pues la estadística llegue solamente a la mitad del estudio al final, sino que participéis de ella desde el diseño del mismo. Y por último, la estadística no es un enemigo, es un aliado. No es un trámite para publicar, es una necesidad, ¿no? Entonces, es una herramienta que lo que hace es dar solidez y credibilidad al trabajo que hacemos. Y por lo tanto, tenemos que tratarlo con un rigor que se merece y con la metodología que se merece. ¿Por qué? Porque con estadística buena podéis tener impacto real, sin estadística no podréis tener impacto real. Bueno, pues eso ha sido toda la clase de hoy. Espero que haya sido útil para vosotros.